Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Aquí estamos para ponernos entonces en la hora precisa de nuestra cita de hoy para nuestra reflexión del día. Recuerde que estamos confinados, pero confiados. Confinados, pero confiados. Ese es el lema que tenemos y es nuestro deseo de tener y de ser durante este tiempo. Hoy esperaré saludar a muchos de los que se conectan con nosotros. En estos días no he podido hacerlo, básicamente me ha investido el tema de poder saludarles mientras estoy transmitiendo. Sin embargo, entonces voy a tratar de saludarles mientras esté entonces con ustedes durante este tiempo. Mi nombre es Felipe Trujillo, damos la bienvenida a todos los que se han unido, todos los que han mandado la solicitud de amistad por el Facebook. He tratado de aceptar casi a todos los que han enviado su invitación. Hoy entonces continuamos con el tercer tema de confinados pero confiados. Estamos viviendo tiempos de pandemia, de aislamiento social, ya más de la mitad del planeta está confinado en sus casas. Esto es histórico para todos. Básicamente, creo que la vida nuestra, la vida de esta generación y de la historia que estamos viviendo, se va a partir en dos, y es antes de la pandemia y después de la pandemia, antes de la cuarentena, después de la cuarentena. Las medidas se van tomando paulatinamente. Debemos seguir acatando lo que el gobierno nos está sugiriendo y nos está pidiendo, que es quedarnos en casa, el aislamiento social para evitar contagios, ser contagiados o contagiar a otros. Muchos están esperando la vacuna, y la realidad es que sí deseamos que venga la vacuna prontamente, pero no va a ser algo tan fácil. Los expertos dicen que si el día de mañana descubrieran la vacuna, pues tardaría más de un año mientras se prueba en humanos, mientras se ven los efectos secundarios, mientras se ve una cantidad de cosas. Hace 100 años que hubo entonces también una pandemia. La historia registra que esta, como vino, se fue después de dejar muchas víctimas. Sin embargo, pues después de 100 años la ciencia ha avanzado, las comunicaciones han avanzado, es mucho más, entre comillas, fácil combatirla, pero también requiere de paciencia y de tiempo. Saludos entonces a todos los que van ingresando a nuestro tiempo de confinados pero confiados. Recuerde que la diferencia está en la N, esa N del no temas de Jesús para nuestras vidas. Y es que Jesús nos dice hoy de nuevo, no temas. Nuestro primer tema fue el temor, el miedo. Todos hemos tenido miedo, y este es un tiempo donde tener miedo es lo común. Dijimos que el miedo no era un pecado, que sí, para un creyente puede constituirse pecado el dejarnos apoderar del miedo, que el miedo se enseñoree de nosotros. Ese fue nuestro primer tema, y que en Génesis 3:6, cuando el primer sentimiento después del pecado se dio, ahí Adán dijo, tuve miedo, le dijo al Señor, tuve miedo y por eso me escondí. Entonces el miedo también tiene respuesta en Génesis 3:15 con la simiente de la mujer. Esto es Cristo Jesús. Saludo entonces a Armando Sánchez, a Nodeima Henado, los que van ingresando. Muchos ya ingresaron desde la hora en que comenzamos, y doy gracias a Dios por todos ustedes, los que han invitado amigos y familiares también. Saludamos a Luz Luna, a Brian, Steven, Albeiro Hernández también, que se ha unido a Hugo Castañeda. Tenemos también a Lina López, a Patricia Trujillo, tenemos a Viviana Palacio, muchas gracias a Caterín Álvarez, a Zeneth Giraldo, a Albaluz Franco, a Jorge Gil, a Valentina Soto, a Viviana Flores, a Maribel Pavón, a Catarina Restrepo, a Pedronel Duque, a Enoira Patricia Gallego, a Yorladi Serna, a Julie, Paola Alzate, a Fredimer, a Neti Sibajá, a Isabeles, a Hernán Vargas, a Viviana Flores, todos ustedes. Y vamos a ir saludando y
todos los comentarios que ustedes nos van dejando. Gracias entonces para este tercer día. Nuestro segundo tema fue la paz. Lucy Luna Cano, saludos Lucy Luna, y Elizabeth Ortiz también, mis primas, vea, Steven Londoño, también bienvenido. El segundo tema fue la paz, porque también es lo que perdemos con situaciones como estas. Es lo que se pierde y es lo que procuramos. Y la paradoja de la vida es tiempos que no hay guerra y hoy carecemos de paz. Entonces ver las noticias y ver cómo esto se acrecenta, ver los daños colaterales de la pandemia, que no es solamente que infecta y que mata a personas, sino que también deja problemas económicos, sociales. Hoy las noticias no son muy gratas frente a otro daño colateral que hace estar en cuarentena a causa de la pandemia, y es que las denuncias por maltrato intrafamiliar y de violencia familiar se han incrementado, las llamadas se han incrementado, hay más violencia porque el agresor está viviendo con la persona agredida, la víctima con el victimario, y no hay forma de aislarse. Y es un asunto bastante triste. Livy Carbocat, bienvenida. Pastor Juan Carlos Vélez también, bienvenidos. Tenemos a Jancita Chica, tenemos también a, bueno, aquí voy renovando a varios, Mariluz Gallego, a Alejandra María Cardona. Todos los que van llegando, bienvenidos. Y mire, la paz, tan necesaria para todos, pero ahorita se ha incrementado en Medellín más de un 50% y en Bogotá más de un 75% las denuncias por violencia intrafamiliar durante el tiempo de aislamiento y de cuarentena. Necesitamos la paz, hablamos del dador de la paz, hablamos del texto de Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y hablamos también de ese texto de Filipenses 4:7, donde el Señor dice que por nada estemos ansiosos, más bien que sean conocidas nuestras peticiones con toda oración y ruego y súplica delante del Señor, y la paz de Dios gobernará nuestros corazones, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el texto de San Juan 7, esa dádiva de Jesús, esa dádiva que nos dice: mi paz les dejo, mi paz les doy, esa paz permanente. Ahora, el tema a tratar, saludando a Yuri Sánchez desde Cali. Si nos escriben o nos están viendo fuera de la ciudad o fuera del país, también pueden decirnos de dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo. Alejandra Cardona se unió, Andrés Giraldo se unió. Bienvenidos todos los que vienen uniéndose a esta charla. Hoy la reflexión bíblica titula: a pesar de todo, Dios sigue siendo amor. A pesar de todo, Dios sigue siendo amor. La verdad es que esta frase pertenece al título de un libro de un predicador cubano que vivió sus últimos años en Estados Unidos. Un predicador cubano llamado Cecilio Arrastría. Él ya falleció. Sus libros son maravillosos. Era un predicador tremendo. A él se le llamó el predicador Pico de Oro de Latinoamérica. No fue muy conocido, no fue muy famoso, básicamente. No era pentecostal, no era el que le gustaba pues andar en campañas. Era un maestro de la palabra. Dejó varios escritos, sus libros son escasos. Si usted tiene un libro de Cecilio Arrastría, realmente tiene un tesoro. En esta biblioteca yo solamente tengo 2 libros de él, pero del cual tomé el título, a pesar de todo, Dios sigue siendo amor, no lo tengo. Realmente no sé de en qué se basa, pero el título es fascinante y básicamente nos enseña lo que es Dios y quién es Dios en tiempos como estos. Porque cuando suceden situaciones tan inesperadas y tan dolorosas como las que estamos viviendo, tan universales, tan difíciles como las que estamos viviendo, se empieza a levantar cuestionamientos sobre la existencia de Dios, sobre la veracidad de Dios y sobre el amor de Dios. Bueno, yo creo que de esas 3 hoy tomaremos el amor de Dios. Tendríamos que tener una charla sobre la apología cristiana y cómo evidenciar la existencia de Dios en lo creado, en la conciencia, en la revelación de Cristo, en la Escritura, en la existencia misma. Pero hoy quiero hablar del amor de Dios y cómo ver y cómo poder compartir y recibir el amor de Dios
aún en los tiempos de crisis de la vida, en situaciones difíciles de la vida como la que estamos viviendo. Entonces sigo saludando a Alejandra Cardona, a Giselle Jaramillo, a Diego Valencia desde Bogotá que está conectado, a la emisora Verdad y Vida Radio en Aguadas. Allí están también Lorena Mujica Ciuñó, Gloria Benjumea también nos saluda, Lucila Sepúlveda, Gina Alexandra, Luz Elvira Linares también está unida con nosotros. A todos ustedes muchas gracias. Básicamente, y les comenté en el primer programa que esto fue algo que tuve que orar porque básicamente yo estaba alejado de todas las redes, lo único que tenía era el WhatsApp, y esto porque el trabajo por fuera de casa y en la iglesia y en el ministerio absorbe mucho tiempo, y entonces estar en las redes, desde el año pasado venía orando con el tema de qué debía hacer yo, porque no podía tampoco quedarme rezagado, no por entrar en un boom o en la moda, sino también para dar de gracia lo que he recibido de gracia, cómo compartir lo poco que yo tengo, lo poco que yo soy. Entonces Dios puso esto en el corazón, y bueno, Hugo desde el Congolo en Niquía, Hugo Castañeda, saludos. Entonces yo estuve orando la semana pasada, el Facebook lo había cerrado hace más de un año, tuve que reabrirlo y le dije al Señor, bueno, ahora estamos confinados, ahora qué debo hacer, cómo puedo llegar a los hermanos, cómo podemos tener una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de aliento. Y el Señor entonces nos movió a hablar de esto, de que estamos confinados pero confiados. Liliana Herrera, gracias. Anthony Daniel también gracias. Estamos entonces para ustedes en este tiempo para hablar de, a pesar de todo, Dios sigue siendo amor. A pesar de la pandemia, entonces la gente empieza a preguntarse, bueno, ¿y dónde está Dios en estas situaciones? Cuando vemos situaciones tan terribles como las que estamos viviendo, tanta gente muriendo, tanta gente contagiada, tanta gente en riesgo de morir, y es que la muerte nos aterroriza. Pero no vamos a hablar de la muerte, ese será el tema de pasado mañana. Hablaremos de la muerte, amiga o enemiga. Lo que vamos a hablar es del amor. La Biblia declara ineludiblemente, indiscutiblemente, indefectiblemente, Dios es amor. Eso es lo que tenemos en la Escritura. Es una declaración de la naturaleza de Dios. Hay varias declaraciones de estas. En San Juan 4 encontramos que una viene de Jesús, al decirle a la samaritana, Dios es espíritu. Entonces hay una declaración de la naturaleza de Dios. También hay otra de Jesús en San Juan, Dios es luz. Encontramos muchas en el Antiguo Testamento, y esta que estoy diciendo, Dios es amor, está en Primera de Juan. Dios es amor. Saludos a Fulvia Sierra, a Oscar Jaime, a Rosario Rangel, que nos está sintonizando, viendo desde Bello, a Oscar Mesa en Envigado. Dios es amor. Esa es su naturaleza, amor. Ahora, ¿cómo entender el amor? Es que el problema nuestro no es creer eso simplemente. El problema nuestro está en el concepto del amor, porque tenemos un concepto errado del término amor. Y si nosotros tenemos un concepto errado del término amor, entonces vamos a tener todos los demás conceptos, inclusive la naturaleza de Dios, estará errada. Nuestra percepción de Dios será equívoca. Dios es amor, y es así como la Biblia lo declara, y es así como Dios lo dice en su palabra. Él es amor. Muy bien, vamos a mirar entonces el concepto de amor según los griegos. El concepto de amor según los griegos tenían un lenguaje muy diverso, quiere decir muy nutritivo, muy grande, y ellos tenían básicamente 4 palabras para hablar de amor. Entonces los griegos hablaban del amor filial, que era el amor que se tiene en familia, el amor que se tiene de amigos. Estaba el amor eros, que es el amor sexual, es el amor erótico. También tenemos otro término de amor en ellos, que es el amor ágape, que ese es el amor más fuerte, más profundo, es mucho más grande que el filos, es mucho más grande que el eros. Este amor de Dios en la Biblia, en San Juan 3:16, cuando leemos porque de tal manera amó Dios al mundo, el término griego que aparece ahí es el término del ágape, del agapao, que es un amor
incondicional, que es un amor servicial, que es un amor que va más allá de las condiciones físicas, emocionales o de las circunstancias. Entonces, lo primero que tenemos que entender y para nosotros meditar acerca de esto, de que a pesar de todo Dios sigue siendo amor, es que tenemos que reevaluar nuestro concepto de amor. ¿Qué es amor para nosotros? Nuestra sociedad está basada en el amor erótico nada más. Así entendemos el amor en nuestra cultura occidental. Es netamente eros, la atracción física, las mariposas en el estómago, y somos muy emocionales a la hora del amor. Y no que eso sea malo en sí mismo, sino que como ese es el único concepto de amor que tenemos, queremos que Dios piense o también tenga ese concepto de amor. Pero el amor de Dios no es un amor erótico, no es el amor del fileos, ¿sí? Sino que su amor es el amor del agapao, el amor incondicional, el amor que da la vida, como dice San Juan 15 en las mismas palabras de Jesús. Ninguno tiene mayor amor que que el que uno ponga su vida por la de sus amigos. El mismo concepto de San Juan 3:16. Es un amor incondicional. Es un amor que no se basa en el clima, en las hormonas, en las circunstancias, en el ambiente. Es el amor de Dios que es constante. Tan grande es ese amor que en la Biblia lo encontramos como un amor que no condiciona. Mire, por eso la Biblia lo dice allí, vuelvo a mencionar San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y es que su manifestación de amor no midió consecuencias, no midió nada más, ni siquiera vio a los receptores de su amor con sus méritos. Esto significa, nunca Dios preguntó, ¿será que los habitantes de la tierra, será que esas criaturas merecen mi amor? No, básicamente amó. Básicamente su amor se dio, su amor fue dado. Y en la Escritura encontramos un largo recorrido sobre la manifestación del amor de Dios para con nosotros. Entonces empecemos a cambiar el concepto del amor. Ahora, esto de a pesar de todo es a pesar de todo. Es decir, hay situaciones de la vida, tanto personales como familiares, como nacionales, como mundiales, como las que estamos viviendo, que no son las mejores, que parecería que no hay amor en eso. Si decimos que Dios es el que hace todas las cosas, que Dios es el que permite todas las cosas, entonces, ¿qué clase de amor tiene ese Dios para permitir que todo esto suceda? No es el problema del amor. Dejemos entonces ahorita, después del concepto, ahorita hablaremos hacia dónde nos está dirigiendo esto. A pesar de todo, significa que sin importar la situación, las circunstancias, sin importar el ambiente, sin importar todo lo que nos rodea, Dios sigue siendo amor. Como el amor de Dios, y Dios es amor, es parte de su naturaleza, su amor es invariable. Esto es importante tener en cuenta. Su amor es invariable, inalterable. Su amor, como también hace parte de la naturaleza de Dios, Dios es un ser inmutable, así que su amor es el mismo siempre. Su amor no está cambiando, su amor no es hormonal, su amor no es depende de las circunstancias o del clima. Su amor siempre es el mismo. Y a pesar de todo, lo individual, lo personal, lo familiar, lo social, lo mundial, Dios seguirá siendo Dios, Dios seguirá siendo amor. Entonces, ¿dónde está el problema? No está en Dios ni en su amor, está en nosotros, primero, por nuestro concepto equívoco, limitado del amor. Lo segundo es porque pensamos como piensa un humano, pero no pensamos como Dios piensa. Perdón, pero alguien podría decir es imposible pensar como Dios piensa. Sí, obviamente, aunque Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y que nadie conoció la mente del Señor sino el Espíritu de Dios que está en él, y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Aunque lo que Dios nos ha revelado es supremamente limitado a cada uno de nosotros. Así que, a pesar de lo que nos suceda, a pesar de lo que ocurra en la tierra, la naturaleza de Dios sigue siendo la misma. Será invariable, será inviolable. Su amor es el mismo.
no ha menguado, no se ha acrecentado, no se ha vencido, no se ha envejecido, su amor sigue. Ahora, cada uno de nosotros vive situaciones difíciles y esas situaciones a veces nos hacen pensar si verdaderamente Dios nos ama o no. Porque también creemos que como Dios es amor, todo lo que nos debe ocurrir debe ser bueno. Así que voy a tomar la historia de 3 personajes en la Escritura que nos van a enseñar a pensar en ese amor de Dios que es inmutable, que Dios sigue siendo amor a pesar de todo. Preguntémosle a nuestro primer personaje. Nuestro primer personaje se llama Job. ¿Han leído de Job? El paciente Job, el justo Job. ¿Saben cómo comienza este libro? Es maravilloso como la Biblia describe a Job. Dice que habitaba en la tierra de Uz un varón justo. Este era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Notes esas características que la Biblia habla de Job. Un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué pasó con Job? Bueno, un día vinieron a presentarse los hijos de Dios a donde Dios, entre los cuales vino también Satanás, dice la Escritura. Entonces, allí viene toda esta cuestión de que Dios le dice a Satanás: has considerado a mi siervo Job, que no hay varón como él en toda la tierra. Y Satanás dice: sí, él te ama y él te teme, pero ¿por qué tú le has dado todo? Quítale lo que tiene, a ver si no reniega contra ti. A lo que Dios dice: bueno, quítale todo, pero no me lo toques. Bueno, vemos la tragedia de Job. Va a perder toda su riqueza, su ganado, sus siervos, sus ovejas, sus camellos. Va a perder todo. Lo último que perderá son sus hijos, los cuales serán asesinados. Bueno, murieron por manos de bandidos y porque la casa cayó sobre ellos y toda esa tragedia que ocurre. Bueno, vuelve Satanás donde Dios, y entonces Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que aunque tú me incitaste para quitarle todo, no has renegado contra mí? Bueno, entonces Satanás le dice: bueno, carne por carne, tócalo a él, a ver si no reniega contra ti. Entonces Dios dice: tócalo, pero no lo mates, no le quites la vida. A lo cual entonces Job cae en una terrible enfermedad. Se dice que era una especie de elefantiasis, una cosa que todavía en África, en algunos lugares del oriente da, un gusano que se mete por sus venas y busca salida, su cuerpo se inflama, empieza a tener llagas. Describe la Biblia cómo él se rascaba con un tiesto. Su esposa, que era la única que le quedaba, le dice: ¿aún sostienes tu integridad? Nótese en eso. ¿Aún sostienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora, otras versiones dicen: bendice a Dios y muérete, pero no vamos a hablar del tema de la palabra hebrea allí. Lo que sí es interesante es que Job dice: nunca renegó contra Dios, ni dijo a Dios o no puso despropósito alguno en la situación. Nunca cuestionó su amor. Sus 3 amigos que vienen, toda la historia del relato bíblico, y es bueno que lo leas, si no lo has leído, cuestionan la integridad de Job y dicen: todo esto le ocurre a alguien malo, tú eres alguien malo y por tu maldad esto te ha venido. Y es por eso entonces que Job dice que no, que eso no es así. Él defiende su integridad y todo el argumento del libro. Sin embargo, la Biblia dice que aún con todo esto, Job no renegó contra Dios. Ahora, no cuestionó su amor. A pesar de todo, Dios sigue siendo amor. Entonces nuestras circunstancias pueden ser difíciles, pero Dios sigue siendo el mismo. Seguimos saludando entonces a las personas que nos están viendo: a María Teresa Álvarez, a Santiago Sánchez, a María Osoy un saludo, a María Islena Cortés, a Juan Carlos Betancur López, a Gina Soto, a César Vargas, a Malena Ramírez, a Lina Pérez, a Marta Morales, a Luz Duque. Todos los que se van uniendo a esta transmisión, a este Facebook Live. Hoy estamos hablando confinados pero confiados, y a pesar de todo Dios sigue siendo amor. A Marta Morales, también a Luz Duque, saludamos a Miriam Pasos y a los que van entrando entonces a este Facebook. El segundo personaje que tenemos, que nos va a enseñar que a pesar de todo
Dios sigue siendo amor. Bueno, usted tiene que mirar cómo termina la vida de Job, porque termina siendo exaltado por Dios. Saludos a Diana Ochoa y a María Inés Gutiérrez, que entra también. Dios exalta a Job de tal manera que inclusive sus tres amigos, Dios se les revela y dice: pídanle perdón a mi siervo Job, aunque Dios le da una gran lección a Job para que no se crea más alto y más grande que Dios. Pablo Meneses, bienvenido. Estela Anduquia, también bienvenida. Martín Yepes, bienvenido. El segundo personaje que nos enseña que a pesar de todo, Dios sigue siendo amor es Pablo, el apóstol Pablo. Marta Osorio, bienvenida. Y Diana Carolina Santa María, bienvenida también. Escuche esto, Pablo fue una persona que odiaba el evangelio. De hecho, él estuvo presente cuando apedreaban al primer mártir de la iglesia, llamado Esteban. Pablo odiaba a la iglesia, odiaba a los cristianos y los perseguía, los encarcelaba. Fue un instrumento de martirio. Pero luego Jesús se le aparece camino a Damasco y Pablo pasa de ser perseguidor a ser luego perseguido. Pasa a ser de victimario, por llamarlo así, en términos más modernos, a víctima, pero aquí en el cristianismo nunca no se ha visto como víctima al que ha sido perseguido, sino como un gran honor. Juan Esteban Marulanda, bienvenido. Lina Pérez, bienvenida. También a Juan Esteban, que nos está escuchando. A Esteban, de nuestra sede de Envigado. Y nótese esto, Pablo tuvo que sufrir muchas cosas. Desde el llamamiento de Damasco, el camino a Damasco, que está en el capítulo 9 de Hechos, hasta el capítulo 13, cuando hay un ayuno y en una profecía, Dios dice: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio que los he mandado. Pasaron 14 años. Pablo empieza a ser misionero y a llevar el evangelio a todo lugar donde Dios lo iba llevando, a esos pueblos gentiles, o sea, no judíos, pero llegaba a las sinagogas. El caso es que Pablo, Gloria Zapata, bienvenida. Carolina Rodríguez también, bienvenida. Pablo no deja de predicar, aunque la oposición empieza a acrecentarse grandemente, empieza a ser perseguido. Fue azotado, fue encarcelado, fue apedreado. Por allá leyendo en la carta a los Corintios, el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, él dice, miren, Daisy, bienvenida. William Cano, bienvenido. Yo estuve en naufragios, estuve en hambres, estuve con los ladrones en el desierto, aquí y allá. Una vida tan sufrida, la de Pablo, una vida tan difícil por la causa del evangelio. Ahora, Pablo podría renegar y decir: pero Dios, si te sirvo, ¿por qué me ocurre esto? Si yo predico tu palabra, ¿por qué me sucede esto? Pablo podría cuestionar a Dios y su amor, pero no lo hizo. Más bien, Pablo se dedicó a confiar más en Dios, mucho más en el Señor. Y encontramos en la Escritura, en muchos textos que el apóstol Pablo nos va a enseñar sobre ese amor, pero hay un pasaje que quiero que mencionemos ahora para hablar de que a pesar de lo que vivamos, a pesar de pandemias, de epidemias, a pesar de estar confinados, a pesar de que la economía puede decaer, a pesar de que muchas dificultades pueden estar dándose, recuerde, aquí en Confinados, pero confiamos, tenemos una filosofía evangélica, un principio cristiano, ¿sí? Cristiano, de decir, escuche esto: hay que vivir durante estos días y siempre un día a la vez. Liliana Herrera, bienvenida. Gerson, bienvenido. Janet Herrera, bienvenida. Hay que vivir un día a la vez. Si no quieres desesperar, si no queremos desesperar durante este confinamiento, vivamos un día a la vez. Tengamos sueños, tengamos planes, sí, pero tengámoslos guardados en un cofre de esperanza, en un cofre de fe. Pero vivamos un día a la vez. Un día a la vez. Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, y es un texto bien interesante porque estamos hablando de que Dios, a pesar de todo, sigue siendo amor. Y el apóstol nos dice algo bien interesante, ¿sí?, sobre el amor. Quiero leer entonces Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nótese eso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos.
¿quién puede separarnos del amor de Cristo? A pesar de lo que estamos viviendo, el amor de Dios no ha menguado. El amor de Dios es grande. El amor de Dios es inmerecido. El amor de Dios es insondable. Y el apóstol dice, haciendo preguntas retóricas, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y vuelve a preguntar, ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Luego dice, tal como está escrito, por causa de ti somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ojo con eso. Berney Blandón, Elizabeth Murillo, ojo con esto. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio del que nos amó. El término amor aquí es un presente continuo. Quiere decir que el amor de Dios nunca deja de ser y nunca mengua en el tiempo. Alguien podría decir, pero yo hice algo malo. Yo creo que Dios ya no me ama. Nunca. Aprendí hace mucho tiempo de una persona que me enseñó esto y marcó mi vida, aún yo siendo creyente. Ella me dijo, mira Felipe, el amor de Dios para ti es el mismo y será el mismo siempre. El amor de Dios es la cruz. Ni hay más, ni hay menos. Ese es el amor. Ahora, nuestras circunstancias pueden ser adversas, pero el amor de Dios seguirá siendo el mismo, porque Dios es amor. Por eso, a pesar de todo, Dios sigue siendo amor. Luego el apóstol dice, porque estoy convencido, escucha esto, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Pues si quiere mete ahí pandemia, COVID-19. Si quiere mete ahí cuarentena, confinamiento. Si quiere mete ahí deuda. Si quiere mete ahí problema económico. Si quiere mete ahí depresión. Si quiere ahí, meta lo que está viviendo. Meta lo que usted está sufriendo, agréguelo ahí. Y no le está agregando a la Biblia, ¿no? Pero métalo en el sentido de que recita y ponga allí su problema. Porque el principio sigue siendo el mismo. No hay cosa creada que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ya le preguntamos a Job, Job, ¿tú crees que Dios dejó de amarte cuando te probó? Y Job puede respondernos, no. A pesar de mi gran prueba, Dios sigue siendo amor. Luego le preguntamos entonces a Pablo, Pablo, tanta cárcel, tanta hambre, tanta persecución, apedreado, latigado, encarcelado, perseguido, en manos de ladrones, náufrago en un barco en medio de la mar. Pastor Iván Zapata, Eunice de Jesús Restrepo, ¿qué va a contestar Pablo al preguntarle, ¿tú crees que Dios te dejó de amar con todo lo que sufriste y todo lo que viviste? Y Pablo nos ha contestado en este texto diciendo, no, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Milton Gutiérrez, ninguna otra cosa creada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que Luz Nelly Ortiz y todos los que me están viendo y escuchando, Pablo, el segundo entrevistado, cuando le hemos preguntado si a pesar de todo Dios sigue siendo amor, ellos nos han dicho sí, sí. Mayra, sí. Zulani, sí. Dios sigue siendo amor. Nuestro tercer y último personaje, ¿saben quién es? Nada más y nada menos que Cristo Jesús. Aquí hay una gran paradoja, porque el reino de los cielos es una gran paradoja. A veces suena a contradicción, pero es una gran paradoja. No hay contradicciones en la Biblia, hay paradojas, cosas que no entendemos. Nótese esto. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Así que la encarnación es una manifestación del amor de Dios.
amor que la humanidad no merece. Porque la Biblia dice, cuanto todos pecamos, Milia Acevedo, Fabiola Gómez, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. En la tierra no hubo, no hay y no habrá nadie que merezca el amor de Dios. Ninguno. Porque nuestro pecado creó una gran cima, una gran separación, un enorme distanciamiento entre Dios y nosotros. No había forma. Todos merecíamos la condenación y la muerte. Pero Dios decidió amarnos de sí mismo. No lo inspiramos. No vio belleza en nosotros. No vio mérito en nosotros, Marta Cecilia. No vio nada en nosotros que nos hiciera merecedores de eso. ¿Por qué nos amó? Porque Él es amor. Sonia, Dios es amor. Y esa es su naturaleza. ¿Y quién puede decirle que no ame así? Ahora, Jesús es un regalo del amor de Dios. Dios se hizo hombre, se encarnó. Filipenses, el apóstol Pablo dice, tengan el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Se hizo siervo y vivió entre nosotros. Y murió por nosotros. Gran muestra de amor. Enorme manifestación de su amor. Y entonces Jesús vino a mostrar la gracia, a mostrar la luz, a hacer toda obra buena, a denunciar el pecado. Aún así querían matarle. Una vez cuando quisieron apedrearle, él le dijo a sus contradictores, ¿por cuál obra buena ustedes quieren apedrearme? Entonces le dicen, no te apedreamos por obra buena, sino porque te haces a ti mismo hijo de Dios. Y lo que vemos allí es que Jesús es la muestra encarnada del amor de Dios que visitó la tierra. Pero aún así no creímos en Él. Aún así lo llevamos a una cruz. Pero antes de llevarlo a la cruz, hubo una oración muy sentida de Jesús en el Getsemaní. Me referí de ella en el video pasado. Y Jesús tenía miedo. Y Jesús estaba perturbado y entró en una crisis fuerte. Su sistema nervioso colapsó, empezó a sudar, según el Evangelio de Lucas, grandes gotas de sangre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ¿cómo el que es la manifestación del amor más grande, el amor encarnado, ahora está a punto de morir en manos de unos viles asesinos pecadores de la humanidad? Entonces podríamos decir, Jesús, ¿tú crees que tu Padre te amó al verte colgado en una cruz? Siempre me llama la atención, Natalia, cuando el Señor le dice a los discípulos, a mí me van a capturar. Sí, los principales de acá y las autoridades, y ustedes se van a avergonzar de mí y ustedes me dejarán solo, pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo, Jorman, Teresita, eso dijo Jesús, el Padre está conmigo. Pero en la cruz, cuando Jesús está allí colgado, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ha pensado usted en esa palabra? Porque ni el más vil pecador de la tierra en este momento, el más vil pecador hoy podrá, escúchese bien, podrá hoy pedirle perdón a Dios y Dios le perdonará. ¿Sí? ¿Y Dios le escuchará? Sí. Pero Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? Es que Jesús se sintió solo, no es solo sentirse solo, Jesús estaba solo. El Padre lo dejó solo. Sin embargo, su última palabra fue, Dios mío, en tus manos entrego mi espíritu. Así que si le preguntamos a Jesús, como nuestro tercer entrevistado, Señor, ¿te sientes solo o a pesar de tu sufrimiento dudaste del amor del Padre? Entonces Jesús nos dirá, no, el Padre me amó como yo amé
a los míos. Eso está en San Juan 17. Padre, como tú me has amado, yo los he amado a ellos. Así que, mis queridos, a pesar de todo lo que estemos viviendo, o viviremos, o vivamos, el amor de Dios nunca va a menguar. Su amor sigue siendo el mismo. Su amor no va a decaer. Mónica, el amor de Dios no va a decaer. Yorladi, el amor de Dios no va a menguar. Y entonces, ¿por qué sucede esto en la tierra? Esto no tiene que ver con el amor de Dios. Esto tiene que ver con la desobediencia nuestra. Esto tiene que ver con que el hombre, en vez de cuidar la tierra que Dios le entregó para señorearse y cuidarla, la ha destruido. Esto tiene que ver con la ambición del corazón del hombre. Lo que estamos viviendo tiene que ver es con nuestra pecaminosidad, con nuestra desobediencia, con nuestra vida desviada, con nuestra carnalidad, con nuestra forma de pensar tan equívoca. Pensar que la tierra es nuestra, que el planeta es nuestro, que los recursos son nuestros. La tierra Dios se la dio a Adán para que cuidara de ella. Alba, Liliana, para que cuidara de ella. Y el hombre la ha destruido. Ahora, si este COVID viene de comer animales silvestres, como se hace en China de la década de los 70, y China comía animales silvestres y estuvo permitida la caza, el consumo, la venta de estos animales, si esto ocurrió es porque el hombre mismo lo produjo. Así que, mis queridos, lo que estamos viviendo no es culpa de que Dios ame o no ame, exista o no exista. Lo que está ocurriendo es porque el hombre mismo ha labrado su camino. El hombre mismo ha ingeniado y ha creado, Hilda, Kimberly, ha creado su propia destrucción. Claro, Dios utiliza todas estas cosas y puede que no las evite, pudiéndolas evitar, no las va a evitar para que el hombre entienda. Juan David Nanclares, que el hombre entienda, como dijo Jesús, que separados de él nada podemos hacer. Por esto es tiempo de volver a Dios. No cuestiones el amor de Dios, porque Dios te sigue amando y la medida del amor de Dios está en la cruz. No es más ni es menos. A pesar de lo que estamos viviendo, Dios sigue siendo amor. Sigue amaneciendo y ahí vemos el amor de Dios. ¿Hay pan en la mesa? Sí, ahí vemos el amor de Dios. Nuestra familia está cerca a nosotros. Sigue palpitando, ahí vemos el amor de Dios. Mis queridos, a pesar de todo, Dios sigue siendo amor. Regocíjate en ese amor. El Señor es quien te ayuda. El Señor es quien te levanta. El Señor no nos ha dejado de amar. En día y medio nos vamos a encontrar de nuevo y nos vamos a encontrar con un tema en este que hemos llamado confinados pero confiados. ¿Qué vamos entonces a hablar? Vamos a hablar en el próximo video, en el próximo encuentro que tenemos acerca de la muerte. Amiga o enemiga. ¿Qué dice la Escritura acerca de la muerte? ¿Es ella para nosotros un castigo? ¿Cómo el creyente puede y debe ver la muerte? Porque ahorita todo es la muerte y nos enseñan con terror de que la muerte, y sin volvernos tampoco tan terroríficos. Veamos entonces Juan Camilo y Andrés Santa. Esto será entonces el jueves a las 5:30 cuando hablemos de la muerte, si es amiga o es enemiga. Juan Ocaña, gracias. Alex Ramírez, gracias. El Señor les bendiga. Hasta pronto. Compartan este video con otros si creen que les va a edificar. Gracias, Juan. Allá Laura Molina. Abrazos y bendiciones.